Eclesia Dulam nace en los peores momentos de la humanidad, inmersos en la desolación sanitaria. Ahora está aquí para edificar tu espíritu. Junto a vosotros, el pastor y maestro David Parra. Vamos a empezar con Romanos capítulo 5, versículo 13. Romanos 5, 13. Dice la palabra de Dios, porque hasta la ley, había pecado en el mundo, pero si no hay ley, no se toma en cuenta el pecado. O como dice otra versión, yo estoy leyendo la textual, es como dice la Reina Valera, no se imputa el pecado, o no hay... Ok, aquí está claro, aquí está todo el estudio. Claro, ok, no hace falta seguir más adelante, pero lo que quiero que veamos aquí es que antes de la ley, y cuando la Biblia usa la palabra ley, está hablando podríamos decir que está hablando de todo el concepto del Antiguo Testamento, pero habla concretamente de la ley de Moisés, ok. La ley de Moisés no son solamente los 10 mandamientos. La ley de Moisés incluye también que los encontraréis en Levítico, libros como Levítico o Deuteronomio, incluye unos 600 y pico, creo que son 630 aproximadamente, de leyes y de mandamientos sobre todas las áreas de la vida, cubriendo todas las áreas de la vida, que los judíos tenían que cumplir y tenían que venerar el guardar el día del sábado, por ejemplo, guardar un día santo, el ceremonias sobre el matrimonio, leyes sobre el juzgar a la gente cuando cuando alguien quebrantaba la ley, que había que hacer con esa persona. Por ejemplo, cuando un hijo le faltaba el respeto a sus padres, tenían que sacarlo fuera de la ciudad y apedrearlo. Aunque algunas de esas leyes podrían seguir hoy en día porque hacen falta, pero no. Lo que quiero decir con eso es que, como dice aquí la palabra de Dios, hasta que empezó la ley de Moisés, había pecado en el mundo porque Adán y Eva pecaron, pero como no había ley, Dios no tomaba en cuenta el pecado del hombre. Y ahí quiero que pongáis atención, porque el Dios, ok, voy a decir no el Dios, sino Dios en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que el del Nuevo. Y no le estaba imputando el pecado porque siempre ha sido un Dios de gracia. Siempre ha sido un Dios que solamente manifestó su ira y su condenación al pecado y al hombre que pecaba cuando estableció la ley. Y vamos a ver si no llegamos, si no tenemos tiempo hoy, la semana que viene, si Dios quiere, veremos el por qué estableció los 10 mandamientos y la ley de Moisés y la ley, lo que conocemos como la ley de Moisés. Entonces vemos que Adán y Eva pecaron y se rebelaron contra Dios, comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y lo primero que hace Dios es sacarlos del jardín del Edén. Ok, lo que quiero que veamos aquí desde el principio, si lo leéis en Génesis, no vamos a leerlo hoy porque por falta de tiempo, pero Dios los echó del jardín del Edén, porque no porque Dios es santo y no puede aguantar o no puede estar donde, y no puede, ¿cómo digo yo? No puede estar donde hay pecado, eh, sino por amor. Dios siempre ha tratado a la gente con el amor, con misericordia, con perdón, con misericordia. De hecho, la palabra de Dios dice que Dios es misericordia antes que juicio. Siempre da la oportunidad tras oportunidad tras oportunidad de que nos arrepintamos y volvamos a Él. Y esto lo ha hecho desde el principio, desde que Dios creó al hombre. Yo no estoy diciendo que Dios no sea santo cuando digo todo esto, y tampoco estoy diciendo que Dios permite el pecado y que lo acepta.
Estoy diciendo de que había pecado, como dice aquí en Romanos, había pecado en el mundo. Sin embargo, Dios estaba tratando con el ser humano en misericordia y en gracia hacia el hombre. No los apartó ni los echó de su presencia, como vamos a ver en un momento, sino que los apartó y todo lo que hizo lo hizo por amor. Vamos a ver en Génesis 3 para que vayáis viendo lo que quiero decir. En Génesis 3 versículo 22. Génesis 3 versículo 22. Y dijo Elohim, dijo el Señor, he aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Y ahora no sea que extienda su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Versículo 23. Y el Señor Elohim lo expulsó del paraíso del Edén para que trabajara el suelo del que había sido tomado. O sea que aquí podemos ver por qué los expulsó. Los expulsó porque los quería castigar, los expulsó porque los echó de su presencia, o los expulsó por amor al hombre. Porque como dice aquí, si comen del árbol después de haber pecado, después de haberse rebelado contra Dios, después de que el pecado entró en el mundo y entró en la humanidad, si llegan a comer del árbol de la vida, vivirán para siempre. Ahora, no sé si te puedes imaginar el ser humano, nosotros, ¿ok? El resultado del pecado es la muerte. El resultado del pecado es la enfermedad, que es muerte progresiva. ¿Ok? Imagínate si nosotros si Adán come del árbol de la vida y vive para siempre con un cuerpo afectado y corrompido por el pecado y por la enfermedad. No sé si lo podéis imaginar. El, el ser humano hubiese vivido eternamente con los efectos del pecado. Imagínate, por ejemplo, el cuerpo humano, un ser humano comido por el cáncer, el cuerpo humano destruido, siendo destruido qué sé yo, imagínate cualquier enfermedad de esas destructoras que hay por ahí, por la ELA, por un cáncer, por tuberculosis, por la múltiple esclerosis que se deforman los huesos y el cuerpo, viviendo toda la eternidad, su cuerpo siendo destruido por esas enfermedades, por el resultado del pecado, buscando la muerte porque está sufriendo y no encontrarla porque ha comido del árbol de la vida. No sé si alguien está viendo el cuadro ahí, el ejemplo. Entonces Dios por amor, no porque no podía tolerar al hombre, no porque le entró odio al hombre, sino por amor al hombre, los echó del huerto del Edén, no de su presencia. ¿Y cómo sabemos de que no los echó de su presencia? La presencia de Dios se fue con Adán y Eva, la presencia de Dios se mantuvo, la presencia de Dios iba con Adán y Eva. Los sacó del jardín del Edén, ¿cómo lo sabemos? Porque la palabra de Dios nos lo dice. Y llegará un momento, como nos prometió Jesús mismo, y estamos esperando ese momento, cuando la Biblia dice que cuando Cristo Jesús venga, vuelva, nuestro cuerpo pecaminoso, nuestro cuerpo corrompido precisamente por el resultado del pecado, será transformado en un cuerpo glorioso, en un cuerpo que no estará sujeto a estas cosas que he mencionado antes, sino que podrá vivir por toda la eternidad sin estar sujeto al pecado. Ahora, como estaba diciendo, la presencia de Dios fue con Adán y Eva. No los alejó de su presencia, los alejó del árbol de la vida. En Génesis 4 podemos empezar a ver ejemplos eh, de esto. Conoció Adán a su mujer Eva y concibió y dio a luz a Caín.
y dijo, Eva dijo, adquirí varón de parte de Elohim, de parte del Señor. Después dio a luz otra vez y nació su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas, Caín fue labrador de la tierra. El versículo 3 en adelante, progresando el tiempo, o en otras palabras, cuando pasó el tiempo y se hicieron mayores, Caín presentó como sacrificio a Adonai, al Señor, una porción del fruto del suelo. Y Abel presentó de los primerizos de su rebaño, de sus corderos y de sus cabras, y de la grosura de ellos a Elohim, un sacrificio. Dios aceptó el sacrificio de Abel y su ofrenda, pero no aceptó el de Caín y su ofrenda, y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Ok? ¿Y por qué? ¿Cómo sabían? ¿Cómo sabían que tenían que traer sacrificios a Dios? ¿Quién les había enseñado? Si en el jardín del Edén no vemos en ninguna parte que Dios hablase con Adán y con Eva y les enseñase el proceso, de esta práctica de ofrecer sacrificios por el pecado. ¿Quién se lo enseñó? O sea que podemos llegar a la conclusión que Dios estaba con ellos y Dios les enseñó. Tenéis que ofrendar a Dios sacrificio por vuestro pecado, por vuestra rebelión. Tenían que traer un sacrificio de sangre. En ninguna parte en el tiempo en el tiempo que Adán y Eva estuviesen en el jardín del Edén, no vemos que Dios les enseñara eso, porque no hizo falta hasta que no pecaron. Sin embargo, aquí a Caín y Abel lo sabían. Caín dice, pero el sacrificio de Caín, Dios no se agradó con el sacrificio de Caín. No respetó el sacrificio de Caín. ¿Cómo sabía Abel? ¿Cómo sabía Caín que su sacrificio no había sido aceptado por Dios? ¿Ok? Y eso es hoy en día es fácil saberlo porque tenemos el Espíritu de Dios, el testimonio del Espíritu de Dios en nuestra vida. Si dos hermanos o dos hermanas, por ejemplo, en el mismo lugar están ofreciendo el sacrificio a Dios hoy, ¿cuál es el sacrificio que tenemos que ofrecer a Dios hoy? Hay solamente un sacrificio que nosotros ofrecemos a Dios y no es por el pecado, porque nuestro pecado ha sido perdonado. El sacrificio lo ofreció Jesús una vez por todas. Pero hoy en día la Biblia nos habla de ofrecer a Dios sacrificios de adoración que fluyen de nuestro corazón a Dios. Es un sacrificio de expresar nuestro amor a Dios, de expresar nuestra entrega a Dios, de expresar nuestra relación con Dios. Si dos hermanas o dos hermanos se juntan en un mismo lugar y ofrecen este sacrificio de adoración a Dios, ¿cómo sabemos si nuestro sacrificio está siendo aceptado por Dios o no? Porque tenemos el testimonio de nuestro espíritu nacido de nuevo en nosotros que nos da testimonio que Dios está recibiéndolo. No sé si me estáis entendiendo, ¿no? Sin embargo, Caín y Abel no habían nacido de nuevo, no tenían el Espíritu de Dios en ellos. Entonces, ¿qué conclusión sacamos con esto? Llegamos a la conclusión de que Dios estaba con ellos, de que Dios les hablaba, de que la presencia de Dios seguía con ellos, aunque habían pecado. En Génesis 4:6 lo dice bien claro, dice, y dijo el Señor a Caín. O sea que vemos que Dios estaba hablando con Caín y Abel en una voz audible, de la misma forma que hablaba con Adán y Eva en el jardín del Edén. O sea que quiero que quede claro que la presencia de Dios no se alejó del hombre por causa del pecado y de la rebelión, que desde el principio Dios los separó, los sacó del jardín del Edén para protegerlos, por amor, por misericordia. En Génesis 4, del 6 al 7, y dijo Dios a Caín, ¿por qué te enoja? ¿Por qué te enojas por esto? Porque no he aceptado tu sacrificio. ¿Y por qué está abatido tu semblante? Versículo 7, si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? He aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta, anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella. Aquí vemos una vez más la gracia. Este versículo, a propósito, ya que estamos en la Reina Valera y en la Biblia de las Américas, no lo vas a ver.
Lo hice muy diferente. eh, por razón de traducción, porque de la traducción, ¿ok? En la Biblia, en la Reina Valera, creo que, si no me equivoco, dice, he aquí el pecado está a la puerta anhelándote y tú puedes resistirlo o algo así. Quiere llevarte preso, quiere cautivarte, o pone algo así en la Reina Valera. Sin embargo, en la Biblia, en el original, la Biblia textual y en el griego original, dice, em, he aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta, anhelándote y tú puedes beneficiarte de ello. O sea, aquí vemos una vez más en esta traducción literal, textual, ¿ok? Y la razón del por qué está mal traducido en las otras versiones, ¿ok? No es es simplemente porque la palabra pecado, que en el hebreo, la palabra pecado es la palabra kata o katao, no sé cómo se pronuncia, con una W al final, katao. Y esa palabra, muchos traductores la han traducido como pecado, ¿ok? Pero si sigues leyendo, si sigues viendo las raíces de la palabra, verás que en el hebreo pone pecado y su ofrenda, o la ofrenda por el pecado. ¿Ok? No solamente no se limita al pecado, sino que quiere decir literalmente la ofrenda por el pecado y su ofrenda. El pecado y su ofrenda están a la puerta y tú puedes beneficiarte de esa ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda? ¿Ok? ¿Cómo sé yo que es correcta esta traducción? Porque lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento. Sin ir muy lejos, Dios le dice a Moisés y a Aarón, el sumo sacerdote Aarón, el hermano de Moisés, le dice cuando una vez al año ofrecerás un cabrito, ofrecerás al Señor en sacrificio por vuestro pecado. Cogerás dos cabritos y uno de ellos lo meterás adentro, lo sacrificarás a Dios por el pecado del pueblo y el otro lo dejarás en la puerta. Y si uno de los sacerdotes o Aarón o uno de los sacerdotes ha pecado, entonces pondrán sus manos sobre el cabrito que está en la puerta y impartirán su pecado sobre ese animal, sobre ese cordero, y lo soltarán en el desierto. Y para que vaya errando por el desierto y sea consumido por los animales salvajes. O sea que vemos este concepto del sacrificio de Dios por el pecado que está en la puerta del templo para llevarse el pecado de los sacerdotes, de los levitas, a través de toda la Biblia, a través de todo el Antiguo Testamento. O sea que vemos aquí a Dios hablando con Caín cara a cara, con Caín y Abel. Em, y cuando sigue la historia en Génesis 8, cuando Caín se dio cuenta de que Dios respetó más el sacrificio de su hermano, más que el sacrificio suyo, se puso celoso y, como dice el versículo 8, mató a su hermano Abel. Lo invitó a salir al campo a pasear y cuando estaba en el campo lo asesinó. Lo asesinó. ¿Ok? Volviendo a la misericordia de Dios, al versículo 7, ¿pudo Caín haberse arrepentido? ¿Pudo Caín haber cambiado la situación? ¿Haber cambiado el final de esta historia? Dios le estaba mostrando misericordia en el Antiguo Testamento a un pecador. Le estaba mostrando, le estaba diciendo literalmente en el versículo 7, Caín, si tú quieres, ahí en la puerta está la ofrenda por el pecado. Cógelo, coge a ese animal, sacrifícalo por tus pecados y puedes beneficiarte de ese sacrificio, del perdón, del sacrificio, del perdón de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Caín no hizo caso y salió al campo con su hermano y lo mató. En el versículo 9, y dijo Dios a Caín, y aquí vemos otra vez Dios hablando directamente con Caín. Fijarse bien, porque es interesante. Le pregunta Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín responde, no lo sé. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano?
O sea que, imaginarse un poco la escena, la película. Aquí está Caín, tenía el cuchillo en su mano, acaba de matar a su hermano Abel, y Dios se le presenta. Ahora, ¿qué harías tú si Dios te pilla con las manos en la masa? ¿Qué harías tú si asesinas a alguien o estás pecando, cometes adulterio o cualquier pecado que se te ocurra y Dios de repente viene y te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué harías tú? Yo personalmente me llenaría de pánico, de terror, saldría corriendo y me iría a esconder, como dice el Apocalipsis, debajo de los montes. Sin embargo, vemos aquí a Caín, que Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le responde con toda la confianza, entre comillas, con toda la tranquilidad del mundo. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a hablar con Dios, estaba acostumbrado a la presencia de Dios. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Y estaba acostumbrado. ¿Por qué has hecho esto, Caín? Estaban acostumbrados había una familiaridad entre Dios y el hombre. Estaban acostumbrados a oír la voz audible de Dios. Sin embargo, vemos que Dios, aunque tiene misericordia del hombre, lo vamos a ver en un momento, no le agrada el pecado. Dios no está tratando con el hombre de la forma que la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, nos revela. ¿Por qué? Porque estaba obrando en amor, en misericordia y en perdón. Y lo vamos a ver en un momento en Génesis, aquí mismo en Génesis 4, versículo 11 al 12. ¿Qué has hecho? Le dice Dios a Caín. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Versículo 11. Y ahora eres maldito de esa tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes el suelo, no te incrementará su fuerza, no te dará su fuerza, y serás un fugitivo errante en la tierra. Y Caín le responde a Dios, grande es mi castigo para poder soportarlo. Si hoy me expulsas de sobre la faz del suelo, y fijarse bien lo que dice Caín, si hoy me expulsas de sobre la faz de la tierra, del suelo donde maté a mi hermano, estaré oculto de tu presencia. Y tú me vas a alejar de tu presencia, me vas a echar de tu presencia, y seré un fugitivo errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Ahora, ¿cómo responderías tú si eres el Dios que muchos presentan, el Dios de los mandamientos, el Dios de la ley? ¿Qué harías tú? ¿Qué haría si iba a decir algo, pero no sé. ¿Qué haría la iglesia si cometes adulterio? Sin embargo, vemos aquí la misericordia de Dios una vez más. Señor, le dice Caín, Señor, este castigo es muy grande, yo no podré soportarlo. Si alguien me encuentra, me vas a echar de tu presencia. Y cualquiera que me encuentre alejado de tu presencia me matará. Y fíjate cómo responde Dios. No responde en ira, no le dice te lo has merecido, no le dice cualquier castigo que te venga, cualquier rechazo de la gente te lo has merecido, porque estás cobrando lo que has sembrado. ¿Cómo le responde? Le dice, no será así. Cualquiera que mate a Caín desatará 7 represalias, será castigado 7 veces más. Y el Señor le puso a Caín una señal para que no lo eliminara cualquiera que lo encontrara. Y salió Caín de la presencia de Dios y se estableció en tierra de Nod frente a Edén. ¿Os dais cuenta de la misericordia de Dios? No le dice, Caín, te lo has merecido. Caín, estás cosechando lo que has sembrado, sino que muestra una vez más su misericordia. Y le dice, no,
te voy a sellar para que a cualquiera que te encuentre no pueda tocarte. Y si te tocan y te hacen mal, te hacen daño, el castigo de Dios caerá sobre ellos. Génesis 4:15. O sea que aquí vemos un Dios muy contrario a las ideas religiosas que tenemos en nuestra mente, en nuestra cabeza, y que nos han enseñado por muchos años. Dios protegió al primer asesino de la historia. Sin embargo, como vimos el sábado anterior, bajo la ley, en Números 15:35, si un hombre o una mujer trabajaban en el día de reposo, ¿qué decía la ley? Que tenían que sacarlo fuera de la ciudad y apedrearlos. Sin embargo, Caín asesina a un hombre. Y Dios le dice, yo te voy a señalizar, te voy a poner una señal, una marca para que si alguien te encuentra, no te haga daño. O sea que aquí parece que hay una inconsistencia. Sin embargo, Dios no es inconsistente, Dios es inmutable, siempre el mismo. Y toda esta naturaleza de la misericordia de Dios, o podríamos decir la naturaleza verdadera de Dios, la vamos a ver a través de todo el Antiguo Testamento hasta, como hemos leído en Romanos, hasta que llegó la ley. No estaba otorgando el pecado, no estaba diciendo, como veremos más adelante en esta misma historia de los primeros humanos, sino que estaba demostrando su misericordia, porque sin ley no hay imputación de pecado, no se puede atribuir el pecado. No estaba imputando, atribuyéndole al hombre el pecado, sino la misericordia de Dios. O sea que eso es lo primero que tenemos que aprender. Lo segundo, la causa, el efecto, mejor dicho, del pecado. ¿Cuál es el efecto del pecado? En Génesis 3:7 al 8. Quiero que veamos esto porque como he dicho, he repetido ya varias veces, Dios no otorga ni el pecado. No estoy diciendo aquí que Dios pase por alto el pecado. Dios sabe que desde que Adán y Eva pecaron y se rebelaron contra Él, somos pecadores. Y hay maldad en el ser humano, en su mente, en su forma de pensar, siempre pensando el mal. Sin embargo, el pecado nos destruye. Y es por eso que Dios odia el pecado y nos manifiesta su misericordia. En Génesis 3 del 7 al 8, dice la Biblia, y les fueron abiertos cuando se rebelaron contra Dios y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Les fueron abiertos completamente los ojos a ambos, a Adán y Eva, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para sí mismos, para cubrirse, y oyeron el sonido del Señor paseando por el paraíso al atardecer, como siempre lo había hecho. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor en medio de los árboles del paraíso. Se escondieron. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que se escondieron? ¿Por qué te esconderías tú si pecas contra Dios y seguimos haciéndolo hoy en día? Y eso que tenemos la gracia y el sacrificio total de Dios en nuestras vidas. O sea que nos damos cuenta de que el pecado tiene, o nos damos cuenta, o deberíamos darnos cuenta, la seriedad del pecado. El pecado tiene una consecuencia vertical. ¿Por qué? Porque pecamos contra Dios y aunque Dios no les estaba atribuyendo el pecado, vemos aquí que se esconden de la presencia de Dios, no empiezan a tener miedo de Dios. No estoy hablando del temor y del respeto del cual nos habla la Biblia, sino miedo de que Dios nos castigue, miedo de que Dios nos destruya, rompe nuestra relación con Dios. Y también una consecuencia horizontal. Cuando la consecuencia horizontal es cuando nosotros pecamos, le estamos abriendo
o permitiendo que Satanás tenga acceso en nuestras vidas de una forma o de otra. Aunque Dios no los juzgó completamente porque no había ley, como estamos viendo, no había ley para juzgarlos. El pecado estaba destruyendo y sigue destruyendo a la raza humana, a los hombres y las mujeres creados a imagen y semejanza de Dios. En Romanos 6:16 dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que a quien tú te entregues eh, como siervos para obedecerlos, seréis esclavos de esa persona o de esa cosa para siempre, para obedecerlos, ya sea el pecado para muerte o la obediencia para justicia? O sea que el momento que pecamos, el momento que Adán y Eva pecaron, afectó su relación con Dios porque empezaron a tener miedo de Dios, y al mismo tiempo abrieron la puerta, acceso a que Satanás empezase a obrar en sus vidas. El momento que tú pecas, le das a Satanás acceso a tu vida, emocionalmente, es físicamente, mentalmente y espiritualmente. Lo primero que cambió físicamente es que desde Génesis 6 en adelante vemos que Dios dice: yo no, mi espíritu no luchará contra el hombre para siempre, acortaré sus días, y sus días ya no serán como ahora, como antes, sino que serán 120 años de vida. Acordarse que personas como Adán vivió 969 años. Matusalén vivió 970 80 y algo, casi 990 años. Es el hombre que más tiempo vivió. Sin embargo, vemos que desde Génesis 6 en adelante Dios acorta la vida del hombre a 120 años. Noé vivió 600 años, Abraham vivió 175, Moisés vivió 120. Así nos damos cuenta eh, que Dios va cortando por causa del pecado la vida del hombre. Moisés fue el que escribió el Salmo 90, y en el Salmo 90 Moisés escribió y dice: porque la vida del hombre será de entre 70 y 80 años. O sea que baja de los casi 1000 años a 70 o 80 años. Todo por causa del pecado, el efecto sobre el pecado del hombre, aparte de las enfermedades que hemos mencionado antes. La otra cosa es que se dieron cuenta de que estaban desnudos en Génesis 2:25, y se dieron cuenta de que estaban desnudos y les dio vergüenza. Dios les pregunta: ¿quién os ha dicho que estáis desnudos? ¿Quién lo ha dicho? ¿Por qué? Ok, aquí quiero enfatizar algo importante que nos debe afectar a nosotros hoy, y tenemos que cuidarnos. ¿Estaban desnudos desde que Dios los creó? Sí. ¿Estaban desnudos cuando pecaron? Sí. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? ¿Qué fue lo que marcó su percepción, su forma de ver las cosas? Porque nunca se habían preocupado antes, nunca se habían dado cuenta antes. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y esto nos afecta a nosotros hoy. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Su relación con Dios, su relación con la gloria de Dios era tan profunda, era tan grande, su relación con Dios, de que estaban conscientes día y noche de Dios, conscientes de su presencia, conscientes de su amor, conscientes de su gloria, que estaban tan conscientes de Dios y de la gloria de Dios que ni siquiera se daban cuenta de sí mismos. ¿Quién me ha entendido? No había, no había autoconsciencia. No estaban conscientes de sí mismos, sino que estaban conscientes de Dios. ¿Sabéis cuál es el problema más grande hoy en día del ser humano? Y estoy hablando tanto del creyente como del no creyente. ¿Por qué nos cuesta tanto servir a Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto ser obedientes a Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto creer lo que Dios nos está diciendo?
acerca el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar en nombre de Dios, servir a Dios, adorar a Dios? Porque somos autoconscientes. Estamos siempre conscientes de nosotros mismos. ¿Qué pasa si yo adoro a Dios y la gente se burla de mí? ¿Qué pasa si testifico de Cristo a mis compañeros, a mis colegas y me rechazan? ¿Qué pasa si doy una profecía y me equivoco? ¿Qué pasa si Dios me manda a orar por alguien y no se sana? ¿Qué pasa? ¿Qué dirán de mí? El temor al hombre, la autoconsciencia. Estamos tan conscientes de nosotros mismos, de nuestro fracaso, de nuestra poca cosa, de nuestra insignificancia, de nuestro orgullo, de nuestro ego, que no estamos conscientes de Dios que habita en nosotros. No estamos conscientes de lo que Dios nos ha creado a hacer. Y es por eso que se dieron cuenta. ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema con la autoconsciencia? Que pone en nosotros un temor del rechazo. Adán y Eva empezaron a darse cuenta, se dieron cuenta que estaban desnudos, de que eran diferentes. Estaban acostumbrados a ver a los ángeles. ¿Cuántos saben que los ángeles no están desnudos? La Biblia nos dice en muchas partes que están vestidos con túnicas blancas. Dios está vestido. En una parte vemos a Dios desnudo, sino vestido con túnicas de justicia, túnicas de santidad. Estaban acostumbrados a ver a los ángeles vestidos, estaban acostumbrados a ver a Dios vestido de majestad. Y cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal y el pecado entró en sus vidas, perdieron esa conciencia de Dios y se enfocaron en sí mismos y se dieron cuenta de que ahora eran diferentes. Ya no somos como Dios, ya no somos como los ángeles, ahora somos diferentes. Y cuando tú te consideras diferente a los demás, ¿qué se produce en tu vida? Se produce el temor al rechazo. Y ese temor al rechazo es la raíz de todos los prejuicios que existen en la humanidad caída. Prejuicios raciales, prejuicios de posición, prejuicios de trabajo, prejuicios de qué sé yo, de todo. Me van a rechazar porque estoy gordo, me van a rechazar porque estoy muy flaco, me van a rechazar porque tengo pelo, me van a rechazar porque no tengo, me van a rechazar porque soy blanco, me van a rechazar porque soy negro, me van a rechazar porque soy amarillo. Me van a rechazar porque hablo mal el español. Me van a rechazar porque no tengo educación, no he ido a la escuela. Me van a rechazar si digo algo en servicio a Dios y me equivoco. Y es por eso que hay tanta presión de grupo en la sociedad, en el hombre caído. Es por eso que cosas como la moda tiene tanto éxito en el hombre caído. Yo a veces me pregunto, ¿quién es el que establece la moda? ¿A quién se le ocurre? Al hombre caído. ¿Y por qué cuando sale una moda nueva, bueno, todos no, porque yo no, pero casi todos quieren andar a la moda? ¿Por qué? Porque si no andamos a la moda, tenemos el temor de ser rechazados. Y a lo mejor no nos gusta, pero todo el mundo viste igual. ¿Por qué? Para no ser rechazados. Todo el mundo, si uno se pinta el pelo rosa, todo el mundo se lo pinta rosa. ¿Por qué? Para no ser rechazados. Porque el rechazo duele. Y Dios no nos ha creado con capacidad para el rechazo, sino todo lo contrario, ser aceptados por Dios, ser aceptados por el cuerpo de Cristo, ser aceptados. Y es por eso que muchos jóvenes hoy en día se hacen miembros de pandillas y para ser miembros de una pandilla tienen que asesinar o tienen que robar o tienen que tomar drogas, hacer cosas horribles. ¿Por qué? Para ser aceptados. Y eso fue el problema con Adán y Eva. Se dieron cuenta de que ahora eran distintos, diferentes. Ahora tenían una deuda, otro problema otro efecto del pecado es la deuda. Le debemos a Dios.
Dios nos ama, Dios tiene misericordia, Dios ofreció a su Hijo por nosotros, sin embargo, tenemos esa mentalidad de que le debemos algo. De ahí nacen las religiones, tenemos que hacer algo para devolverle a Dios. Por eso muchos creyentes y mucha gente, y incluso creyentes, le hablas del Evangelio. Y ya sabéis que la palabra Evangelio en griego quiere decir buenas nuevas, tan buenas que son difíciles de aceptar. Y muchos no lo aceptan. No, no puede ser. No puede ser que Cristo, Dios nos lo dé todo por gracia. No puede ser que Dios nos perdone nuestros pecados sin hacer nada. Tenemos que hacer algo. Tenemos que guardar el sábado. Tenemos que cumplir la ley. Tenemos que ir al culto todos los domingos. Tenemos que hacer esto. Tenemos que hacer lo otro. Porque tenemos la idea que le debemos a Dios. Y Dios lo ha hecho todo por amor y no nos cobra nada. Otro efecto del pecado es la decepción, que tiene que ver con el deber, con esto de deber algo a Dios y querer hacer algo por Dios. En Hebreos 3:13 dice que el pecado causa que nuestro corazón se endurezca por la decepción. Se nos endurezca las cosas de Dios, se endurezca la decepción. Vamos a ver un versículo, cómo se manifiesta decepción en 2 Corintios, capítulo 10. Versículo 12. Porque no nos atrevemos a clasificarnos ni compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, porque ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose a sí mismos, no son sensatos. O sea que, ¿qué nos está diciendo la Biblia aquí? Que no es de sabios el compararnos con otras personas, que no deberíamos compararnos con los que nos rodean. Sin embargo, ¿cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces antes de ser cristiano, y a lo mejor todavía lo haces, pero antes de ser cristiano, cuando te hablaron de Cristo, cuántas veces dijiste, ¿para qué voy a ir yo a la iglesia si la iglesia está lleno de hipócritas? Y si esos hipócritas van a ir al cielo, entonces yo también voy a llegar al cielo sin tener que someterme a Cristo, sin tener que ir a la iglesia, porque yo soy mejor que esos cristianos que van al culto. ¿Les suena familiar eso a alguien? A través de toda la historia, el ser humano ha querido justificarse a sí mismo, buscando a alguien que ellos consideran peor para compararse con él. Si esos que van a la iglesia van a llegar al cielo porque creen en Cristo, entonces yo también voy a ir al cielo. O nos comparamos con alguien que ha hecho algo peor que nosotros. Si yo he robado, yo robo. Voy a la tienda y me robo un par de zapatillas Adidas y me justifico porque me he enterado de que alguien, uno de los diáconos de la iglesia, robó y fue a un restaurante, pidió una comida de 180 euros y se fue sin pagar. Las zapatillas solamente valen 30 euros. La comida que robó 180. Entonces yo soy mejor que él. Él es peor pecador. Él es un pecador más grande y sin embargo va a la iglesia y es diácono. Entonces yo voy a estar bien. Dios no me va a juzgar a mí. La Biblia nos dice que solamente podemos compararnos con una persona. No sé si sabéis con quién es. Romanos 3:23. Solamente podemos compararnos con un ser. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están alejados de la gloria de Dios. Y ese es nuestro nivel. Estamos alejados de la gloria. La única persona o ser, si quieres decirlo así, con el cual podemos compararnos es con Dios y su gloria. Y todos nos vamos a dar cuenta que llegamos, no llegamos a la medida, no llegamos a la estatura. Y es por eso que necesitamos un Salvador, no para cambiar de religión, no para hacernos cristianos, entre comillas, sino porque hay solamente una persona, una medida con la cual podemos compararnos. Y no son los demás hermanos, no son los hipócritas que van a la iglesia.
es Dios, Cristo Jesús. Por todo, porque todos hemos pecado. Hay otra versión que dice, y no llegamos o no alcanzamos la gloria de Dios, no llegamos a la medida, no llegamos a la medida, ni con todas nuestras buenas obras. Y damos cuenta, volviendo otra vez a Caín y Abel, a Caín. ¿Os dais cuenta, os habéis dado cuenta que Dios no les tomó en cuenta su pecado, no le imputó el pecado? ¿Por qué? Dios lo protegió. En Romanos 2:4, ¿por qué? Y esta es la parte que tiene que grabarse en nuestros corazones, en nuestra mente. A mí me da igual lo que cómo juzgue la iglesia. Yo sé tristemente que en general la iglesia juzga como el Dios que han presentado y que conocen del antiguo, de la ley. Pero por lo menos que aquellos que me escuchan a mí, vosotros, que cambiar vuestra forma de pensar. Y vuelvo a repetir, y me da tristeza tener que repetirlo tantas veces. No estoy diciendo, y la Biblia no dice que Dios acepta el pecado y lo deja pasar por alto. No, el pecado tiene consecuencias, como hemos visto. Pero Dios siempre, como le dijo a Caín, el sacrificio está a la puerta. Tómalo, úsalo y cambia tu destino. ¿Cuál es el sacrificio que tenemos nosotros? El de Cristo Jesús. En Apocalipsis Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. En Romanos 2:4, o menospreciáis la riqueza de su benevolencia, de su tolerancia y de su longanimidad, ignorando que es la bondad de Dios la que te guía al arrepentimiento. ¿Te das cuenta que no dice es la ira de Dios la que te lleva al arrepentimiento? No dices la ley de Dios la que te lleva al arrepentimiento. ¿Qué es lo que te lleva al arrepentimiento? La bondad de Dios, su tolerancia, su benevolencia. Voy a leerlo en otra versión. O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que es la bondad de Dios la que te guía al arrepentimiento. Dios siempre va a tratar de llevarte al arrepentimiento a través de su amor, su misericordia. Aunque la humanidad se merecía castigo, se merecía un juicio, Dios siempre manifestó su amor para traerlos a sí mismos. Sin embargo, como hoy en día también pasa, el hombre malinterpreta eso. Como muchos que me van a escuchar hoy, no, es el sermón, van a escuchar esto en el YouTube o en el futuro, van a malinterpretarlo, van a decir, es Dios entonces acepta el pecado, Dios le da vista ciega al pecado, Dios lo ignora. En Génesis 4:24 hay una historia donde nos muestra la actitud del hombre. Génesis 4:24. Este era un hombre que se llamaba Lamec. Lamec para daros un poco de fondo familiar, histórico, Lamec fue no sé si es de bis, pero me entendéis, el bis nieto, 3 veces bis, el nieto de Caín. Se casó con 2 mujeres, primer caso de poligamía en la Biblia. Una se llamaba Ada y la otra Zila. Y una vez salió a trabajar y un chico joven no sé por qué razón, no dice la Biblia por qué razón, pero un chico joven le dio un tortazo, le pegó, ¡pum! ¿Y qué hizo Lamec? Lamec cogió un cuchillo y mató al joven por haberle pegado. Y le dice a sus mujeres, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Y después fijarse bien, y esto es la parte que he mencionado antes de la hipocresía. Si 7 veces es vengado Caín, entonces yo, Lamec, seré vengado 70 veces 7. En otras palabras, si Dios ha perdonado a Caín, si Caín asesinó a su hermano y Dios no lo condenó, no lo mató, yo
soy más justo, más justificado que Caín. ¿Por qué? Porque Caín mató a su hermano y su hermano no le hizo nada a Caín. Y yo he matado a este joven porque como dice aquí, me ha pegado. Si Dios pasó el pecado de Caín, tiene que pasar el mío 70 veces más. Porque tenía razón por matarlo porque me pegó. Me levantó la mano. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Esa es la actitud equivocada. Esa es la actitud mala. Mi pecado no es tan malo como el del otro. Mi pecado no es tan malo como el del hermano. Si Dios perdonó al hermano, me tiene que dejar pasar mi pecado. Y es por esa razón, por esta razón, de que Dios tuvo que introducir la ley. En Génesis 6:6, la palabra de Dios dice, y vamos a leerlo porque es importante que veamos todo esto en la Biblia. Veáis que no me lo estoy inventando. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Sintió tristeza en su corazón. ¿Por, ¿por qué? Cogieron esa actitud de Lamec. Si Dios no tomó en cuenta el pecado de Caín, a mí me tiene que justificar 7 veces más. Y la Biblia dice que el hombre seguía pecando y pecando y pecando y pecando. El amor, no respondieron al amor, a la paciencia, a la benevolencia de Dios, como hemos leído antes en Romanos 2. Dios le estaba manifestando su amor. Dios estaba con su presencia, hablándoles, guiándoles, demostrando su amor. Dios estaba demostrando, yo os amo, yo os he creado a mi imagen, yo quiero restaurar al ser humano. Lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento. El arca de Noé es un caso, un ejemplo clásico. El arca, ¿qué es lo que sigue después en el Génesis 6? ¿Por qué hizo el arca? ¿Por qué le pidió a Noé que hiciera el arca, que es un tipo de Cristo Jesús, para salvar a la humanidad? Sin embargo, el hombre, en vez de aceptar el amor de Dios, la benevolencia de Dios, la paciencia de Dios, en vez de acercarse a Dios y aceptar su amor, se alejaban cada vez más y más y más y más de Dios, a tal punto, como dice aquí en la historia de Noé, en Génesis 6, del 9 en adelante, que el hombre estaba tan corrompido, la raza humana estaba tan pervertida. En menos de 2000 años, de los tiempos de Adán hasta los tiempos de Noé, 2000 años que pasaron, el mundo se corrompió de tal forma que ya no quedaba nadie, solamente Noé y su familia, que seguían con amor a Dios, seguían creyendo en la justicia, en el amor de Dios, que seguían con la imagen y semejanza de Dios. La Biblia nos dice que antes de que venga Cristo Jesús, será como en los días de Noé. Y yo creo, o sea, si miramos como fue en los días de Noé, y no quiero entrar en detalles ahora porque es un estudio aparte y se nos ha terminado el tiempo, pero si en 2000 años se corrompió tanto la humanidad que ya no tenían imagen ni semejanza de Dios, ni se acercaban a Dios, ni querían saber nada con Dios. Ahora, sin embargo, en los próximos 4000 años, desde Noé hasta ahora que estamos viviendo nosotros, todavía no hemos visto el pecado aumentar de esa forma. ¿Por qué? Había algo que retuvo, que controló el pecado. ¿Qué es lo que controló el pecado después del diluvio? Para que entendáis por qué Dios nos tuvo que poner la ley, no porque Él quiso, sino porque tuvo que hacerlo para contener el pecado, para controlar al hombre. Nos dio la ley, le dio la ley. Dios nunca ha querido que el hombre le siga por temor a su ira. Dios nunca ha querido que el hombre le sirva por temor al castigo. Es por eso que siempre ha demostrado bondad y misericordia antes que juicio. Dios nunca. Y es por eso que no le dio la ley a Adán y Eva. ¿Por qué no le dio los 10 mandamientos a Adán y Eva? ¿Por qué no se las dio a los que siguieron después? ¿Por qué no se las dio a Noé? ¿Por qué esperó 2000 años y pico para dar la ley? Porque siempre ha querido que el hombre responda a su amor,
no a su ira. Entonces Dios le da la ley. Y cuando Dios le da la ley es para contener el pecado, para que el hombre no se autodestruya. Si tú pecas, te va a pasar esto. Si tú coges leña el día de reposo, vas a ser apedreado. Si tú le hablas mal a tus padres, te van a sacar fuera y te van a apedrear. Y tuvo que poner la ley para que el hombre no se autodestruyera hasta que viniese Cristo Jesús. Como he dicho antes, incluso el diluvio fue una manifestación de la misericordia del amor de Dios para el futuro de la humanidad. Si no hubiese mandado el diluvio, Dios estaba pensando en su Hijo Jesús. Tiene que nacer de una virgen, tiene que nacer de un pueblo escogido. Si Dios no hubiese mandado el diluvio, la raza humana se hubiese corrompido de tal forma que no hubiese quedado ninguna virgen, que no hubiese quedado ningún justo, que no hubiese quedado ningún hombre, ninguna persona, familia, raza justa, como dice de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus compañeros, porque Noé andaba con Dios. No hubiese quedado ninguno para que naciese la promesa que Dios le dio a Eva y a Adán. Cristo Jesús es Salvador.